Buenas noches, compañeros. Hoy venimos a exponerles nuestro tema, transición hacia la filosofía. El cual veremos diferentes aspectos de cómo surge y quiénes llevaron a cabo tal movimiento y los grandes logros que lograron. Vamos a empezar con una pequeña introducción lo que significa filosofía. Esta determinación es conocido por filósofos dominados en la segunda mitad del siglo XVIII, que se dieron a conocer a sí mismos como intelectuales franceses identificados con una posición ilustrada. Se dice que, por ejemplo, que todo este tipo de clase eran filósofos que se dieron a conocer como a sí mismos escritores, abogados, intelectuales. Que se diferenciaban respecto a los filósofos antiguos o de otras partes, ¿verdad? Ellos tenían otras ramificaciones de las cuales se prosperaban. Y esto fue el punto eh, que determinó su desarrollo. Porque ellos tomaron la literatura y otros aspectos para poder llegar al público. Recordemos que la ilustración es algo que viene en otros países como Inglaterra, pero en Francia es donde se eleva más el poder de libertad. Debido a eso también vemos cómo se separó la ciencia de la iglesia. Vemos ahí cómo están haciendo los estados laicos, o que vamos dejando el misticismo de todo el oscurantismo, porque recordemos que esto es un precedente. Por lo que debido a esto vamos a entender la filosofía en mayor parte como literarios, artistas, juristas, políticos, historiadores, economistas o científicos de distintas disciplinas que forman una verdadera república de letras. A continuación vamos a explicarles brevemente lo que fue esta transición. Se dan los principales personajes del movimiento. Aquí podemos ver a Jean-Jacques Rousseau, que su crítica y su obra literaria va de la mano con el inicio de la filosofía en Francia, el cual tratan una crítica a los métodos de aprendizaje y instaura nuevas formas de aprender, anticipando ese romanticismo. Él llega al actualmente a conocerse como el principal fundador de la pedagogía moderna. El siguiente es Voltaire. Voltaire fue conocido como el ilustrador francés más notable de este siglo, escritor y filósofo, uno de los grandes escritores que daba con su brillante crítica sobre el clero y el absolutismo. Se dice que preparó mentes para la revolución burguesa de Francia. Eh, Voltaire fue el continuador de Locke y se consideraba fuente de la experiencia en todo tipo de conocimiento, en comprender lo que era la sustancia inmaterial. Y Antoine Lavoisier, él es un punto y aparte en cuestión de ciencia y química, más que en énfasis en la química. Recordemos que el preludio de la química es la alquimia. Es algo que no tiene muchos fundamentos científicos, carece de algunas explicaciones. Recordemos que la sustancia no puede crear otras, como ejemplo, el gran énfasis de la alquimia era convertir algunos elementos en oro, al combinarlos, etc. En métodos experimentales, pero la Lavoisier se centra más en los elementos y en separar a dichas ramificaciones de la alquimia con la química, dando así la química moderna, tal y como la conocemos. Tenemos otros de los grandes científicos revolucionarios. Montesquieu dice que un crítico de la Ilustración francesa. Él compartió principios de la tolerancia religiosa, aspiración de la libertad, denuncia de instituciones inhumanas. Sin embargo, Montesquieu decidió alejarse del racionalismo abstracto, por lo que decidió un método deductivo
debido de otros filósofos ilustrados para buscar un conocimiento que fuera más concreto, empírico, relativista y escéptico. Este personaje fue uno de los que más impactó en lo que es posteriormente a los logros. ¿Por qué? Porque él, aparte de que era abogado o parte de la política, él tiene una visión de Estado o una visión de cómo debe ser el país, la nación, diferente a lo que era en ese momento. Recordemos que el absolutismo, la monarquía, era algo que oprimía al pueblo y no le daba la libertad de que se merecía, tanto para crear nuevos conocimientos que tanto identificó a este siglo de luces. Vamos a ver una de sus grandes frases que es: para ser realmente grande hay que estar con la gente, no encima de ella. Debemos saber cómo nace la República Democrática. También están los principales logros de esta revolución científica, para mencionarlo así. Dentro de esos grandes logros, la enciclopedia. Cuando tantas mentes tan grandes se reúnen en una misma continuidad de época, vamos a lograr grandes cambios. Pero ¿qué es lo primero que debemos de hacer? Es llegar a las masas. Tuvieron que llegar al pueblo, al que tenía el poder realmente. La enciclopedia viene a unificar el conocimiento que estaba esparcido en algunos puntos como bibliotecas exclusivas, y lo da al público, a la gente particular, para que ellos se instruyan. Esto fue lo que realmente eh, motivó a las masas, porque ahora el conocimiento ya no está eh, privado como antes, ahora es libre, y aquí vemos todo lo que se vino después. Se dice que este proyecto fue una traducción meramente de fuente de conocimiento demasiado amplio y destinado a la expansión de este mismo conocimiento. Se da la temática de El árbol de los conocimientos humanos de Francis Bacon, así como influencias de Descartes en el discurso del método. Esta enciclopedia tuvo una obra cultural y científica que se publicó en 35 volúmenes, de los más variopintos. 17 eran textos, 11 grabados y 4 suplementos, 2 índices, y contaba con un suplemento de grabados. Recordemos algo, hace quizás 15 años, 18 años, la enciclopedia aún tenía el valor social muy, muy grande. La enciclopedia todo el mundo recorría. ¿Quién no conoce una? Los más viejos, hasta yo vi una enciclopedia. El internet vino a oprimir, pero el internet es la enciclopedia universal. Esta enciclopedia tuvo 150 colaboradores. De esos destacados encontramos a Voltaire, a Diderot, D'Alembert, Montesquieu, Rousseau, entre otros más. Se tuvo que recurrir a 4 editores y el proyecto dio trabajo a más de 1000 obreros durante 25 años. Otro de los logros fue la Revolución Francesa. Esto como punto final a, a tanto pensamiento luminoso, ilustrado, que movió a las masas a tomar el poder, a eliminar la monarquía e instaurar lo que los grandes pensadores vieron como algo positivo, sano y para bien de la sociedad. La libre expresión, la libertad fueron anhelos de los grandes que se pasó al pueblo, los cuales gestaron el gran movimiento. Esta Revolución Francesa difundió el mundo de los ideales, la libertad, fraternidad, soberanía popular, y divulgó primordialmente el conocimiento de los derechos fundamentales del hombre y del ciudadano. Entonces de ahí pasamos de la filosofía a liberales, para que vean cómo fue el proceso. En países donde fue más fuerte la ilustración. El movimiento filosofé se originó en Francia, en el cual se reunieron
muchos personajes que abogaban por esta nueva dirección. Se le atribuye a Luque las ideas revolucionarias para el desarrollo de esta implementación. Desde luego esto llega a España. Aquí vemos un proceso, empezamos en Inglaterra con las ideas de Luke, pasamos a Francia donde los grandes mentes del momento se reúnen, modifican y esto se expande, se extiende. El liberalismo o la filosofía, vemos la transición que recurre, llega a España donde explota de diferentes formas. ¿Con quién llegó la ilustración a España? Bueno, se dice que las ideas surgen, se transmiten y las acogen y las adaptan a la propia realidad, como se dijo antes. La figura española con ideas típicamente ilustradas y con personajes como Campomanes, Jovellanos, Celestino, entre otros más, fueron dejando su pensamiento y la creatividad de la ciencia. Ahora bien, para entender lo siguiente de España, tenemos que ver el final de la Revolución Francesa, al final de la Segunda República, llega al poder Napoleón, el cual, después de quitar la democracia que iba en el pensamiento de los filósofos, instaura, instaura eh, un imperialismo, el cual se extiende a España y lo conquista. Pone a su hermano como el rey, al José I, y ahí vemos como toda esta transición llega a que el imperialismo francés sea algo sin precedentes, tanto que se le demos la emancipación de de las colonias. Aquí unas imágenes de lo que es la ilustración. Este, Cuando se aparece el término en el texto de Kant que debemos explicar, em, el renacimiento, las corrientes empíricas, etcétera. Y esto sería de nuestra parte. Espero que hayan podido comprender el tema. Muchas gracias.